Muy buenas noches y bienvenidos un día más. Como siempre, damos comienzo a nuestro informativo para ofrecerle la actualidad del día de hoy. Vemos los titulares. Se ha presentado una nueva propuesta de ocio para adolescentes en la Vall. El miércoles se hará la recepción del nuevo juego infantil en la población de La Llosa. La Generalidad inicia una campaña de vacunación contra la gripe a escolares. Este año se cumple el centenario del himno de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular de la Vall se ha reunido con los vecinos de la colonia San Antonio. Hoy se ha presentado una nueva iniciativa de ocio para adolescentes en la población de la Vall. Bueno, venimos a presentaros la programación para adolescentes de 12 a 18 años. ¿Por qué? Porque desde Servicios Sociales se elabora un plan de infancia y adolescencia, un plan donde hay un diagnóstico, un análisis y unas necesidades. Un plan que también cuenta con todas las entidades, con el Consejo de Infancia, con todo aquel que está en relación con madres, con padres, en relación con la infancia y la adolescencia. Entonces hacen propuestas, hacen necesidades y de ahí sale la propuesta de este programa de adolescentes. Programa dirigido al ocio educativo, al ocio y tiempo libre y a un espacio de encuentro, de reunión, donde todo aquel adolescente tiene un sitio para venir a hacer talleres, juegos, dinámicas, ensayos, encontrarse y estar con iguales. Para ello, para presentar todo este programa que tenemos, la Feria de Ocio, que vamos a hacer este viernes de 5 a 10 de la tarde, viernes 3 de octubre, en la puerta del Instituto, Plaza del Parque, donde como madres, padres invitamos y como adolescentes os invitamos a que participéis todos en este evento donde daremos a conocer más explícitamente toda la programación trimestral que hay preparada y donde se podrá pasar una tarde pues muy chula, habrá un DJ, habrá una charanga de adolescentes, todo de adolescentes, habrá máquinas arcade de videojuegos, de futbolines. Bueno, todo talleres de pintura. Decir que las máquinas, que nos lo preguntaban en el instituto, ¿pero habrá que meter el euro? No, serán gratuitas todas las actividades, ¿vale? Y eso, se habrán unos descuentos para una food truck que habrá también, para hacer un poco de merienda, de cena. ¿Qué más? Decir que lo vais a pasar muy bien, que os esperamos que vengáis. Vamos a hacer luego en el trimestre un taller de Legos o una liga de futbito. Y bueno, y muy importante, para que les digáis a vuestras hijas y vuestros hijos, que nos sigan en Instagram, porque ahí es donde vamos a colgar diariamente, semanalmente, la programación. Spy_enlace. ¿Vale? Y si no, en los carteles ahora también las cámaras lo cogerán y es importante porque ahí nos podéis seguir. Esperamos poder llegar a las necesidades, a las inquietudes de vuestras hijas, de vuestros hijos, de vosotros adolescentes. Estamos para programar lo que ellos quieren, no lo que a nosotras nos apetece, siempre que sea dentro de un marco lúdico-educatiu. Bueno, després de molts mesos de treball, no només des de l'Ajuntament, sinó des del grup promotor dels adolescents que han promogut aquest espai que avui vos presentem, que s'anomena Enlace, hem volgut llançar aquesta proposta en una nova reconsideració, reformulació d'aquells centres joves o espais adolescents que teníem a la nostra localitat per tal d'intentar cobrir un poc millor o més les necessitats dels nostres adolescents. Este matí, preparant la intervenció, em preguntava que quin món ens agradaria viure, i ens agradaria això, viure en un món on tot el món troba el seu lloc, on tot el món té el seu nucli d'amistats, on tot el món té aquesta zona de seguretat on poder desenvolupar-se i poder desenvolupar el seu projecte de vida, que la Vall siga una ciutat amiga de la infància, que ja ho és, però que puga continuar desenvolupant aquestes polítiques. I com volem fer-lo? Com volem arribar a aquest món? Pues volem que els nostres adolescents no es queden en casa, sinó que isquen, que deixen a un costat
utilitzat el telèfon mòbil, que participen de les relacions, que es toquen en uns als altres, que ballen, que canten, que disfruten, que isquen al carrer, que vegin el sol, que gaudisquen de lo que la seva ciutat els prepara. I com hem arribat fins a això? Amb un espai com este, com l'Enlace, un espai que porten més d'un any treballant els propis adolescents en crear-lo, en jornades participatives. Des de l'estiu del jove del 2024 es van fer la pregunta què voleu que els oferisca, que vos oferisca el vostre Ajuntament. I han anat fent una participació de diferents activitats i propostes i diferents inversions que són ells els que han estat decidint-les per tal d'obrir aquest espai, que no és un espai físic com a tal, sinó que és com una activitat satèl·lit que anomenàvem en les reunions més tècniques, en les que intentarem que en diferents nuclis, en diferents punts de la nostra localitat es desenvolupen activitats per a que els nostres xiquets i xiquetes i adolescents, sobretot, deixen de banda aquestes connexions online o aquestes activitats rutinàries per a que puguen compartir amb gent de vinga d'on vinga, gent diferent, amb diferents capacitats, per tal de gaudir d'una vall més amable, que estima més i que té activitats per a oferir-los. Chimo Llopis, alcalde del municipio de La Llosa, anuncia que ya se va a hacer la recepción del juego que se ha hecho en el lugar donde estaba el antiguo depósito de agua. Este dimecres farem ja la recepció d'obra de lo que és tota l'obra que s'ha fet de desmuntar el depòsit vell del poble, la instal·lació d'aquest xoc infantil que hem ficat en la plaça del Lledoner, també pràcticament els bancs que s'han ficat, el columpio que també estem també ficant, i pràcticament farem la recepció d'obres ja per a preparar aquesta certificació d'obra i justificar-la a la Diputació, i a partir d'ahí ja obrir al públic a que tot el món disfrute d'aquest magnífic xoc que hem ficat per al disfrute de tots els xiquets. Una obra que la veritat que ens ha costat prou. Quan la traguérem n'hi ha que dir que se presentava una empresa, després aquesta empresa no va voler fer l'obra, ens va tocar tornar-ho a traure, ha costat moltíssim perquè era prou difícil desmuntar aquest depòsit vell del poble, però al final s'ha pogut realitzar i en concret, conforme dic, este dimecres se farà ja la recepció de les obres i per tant, el més pront possible ho obrirem al públic per a que tots ho puguin disfrutar. La Generalitat Valenciana inicia una campaña de vacunación contra la gripe a escolares. Los colegios ha hecho una formación a todos los profesores, unas charlas informativas a los profesores, también a los padres y a los inspectores de educación. Es en colaboración desde la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Atención Primaria y la Dirección General de Centros Docentes de la Consellería de Educación. Y a todos los centros se les va a ofrecer, a los consejos escolares, la vacunación, facilitar la vacunación de los niños de 4, 5 y 6 años de vacunación antigripal a estos consejos escolares, que son los que deciden si se introduce la vacunación en cada colegio. Y luego es cada papá y cada mamá el que autoriza la vacunación de sus hijos en caso de que quieran que se vacunen en el centro docente. Ha de firmar una autorización para proceder a la vacunación, pero a todos los centros se les va a ofrecer. Se participa a través de la petición del centro, que lo ha decidido mediante el Consejo Escolar, y hay más de 1.400 centros susceptibles de participar en la vacunación. Eso nos hace una población diana de más de 112.000 niños. Como explicaba el director general de Salud Pública, el año pasado más de un 45% se vacunaron. Este año esperamos que esa incidencia sea mucho mayor, porque los niños ya han podido comprobar, y las familias, que la incidencia en cuanto a posibles daños es cero y el beneficio es mucho. Por lo tanto, pensamos que este año se va a superar con creces el 50%. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, hace referencia a la festividad del 9 de octubre. Además, también ha resaltado que este año se cumple el centenario del himno de la Comunidad Valenciana. Con esta campaña reafirmamos que el 9 de octubre no es solo una fecha en el calendario, faltaría más, ni una efeméride fosilizada, sino la expresión viva, la expresión real de lo que hemos sido, de lo que somos y sobre todo de lo que queremos seguir siendo como pueblo. Un pueblo que se reconoce en su propia historia, que se une en la adversidad sin lugar a dudas y que celebra con orgullo su identidad compartida. Este año, además, celebramos el centenario de la aprobación del que había sido concebido como himno de la exposición de 1909 como himno regional valenciano, por parte de ayuntamientos de Alicante, de Castellón y de Valencia, que contribuyeron así a conformar una parte
no pequeña, sino básica, de nuestra identidad, partiendo de una de nuestras mejores cualidades, nuestro amor por la música. La música, con la conmemoración al centenario del himno, compuesto por el maestro Serrano, con letra de Maximiliano Tous, va a ser uno de los ejes de la campaña institucional del 9 de octubre, la que hoy presentamos, junto a las actividades que, como decía antes, han sido concebidas para todas y para todos. Las actividades pensadas para todos, donde los más pequeños hasta los más mayores nos invitan a prepararnos para asumir este 9 de octubre como lo que es, una fiesta abierta y una fiesta participativa de todos. Porque el 9 de octubre es de todos, y porque todos, juntos, seguimos construyendo ese puente que une nuestras diferencias y fortalece lo que nos hace únicos. Esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña Herminio Serra, concejal y portavoz del Partido Popular en el municipio de Lavall. Buenas noches. Buenas noches, Monse. Bueno, como aún no nos hemos visto desde el último pleno, pues vamos a hacer una valoración. Sí, bueno, una valoración breve, ¿no? La semana pasada ya lo pudimos comentar un poco por encima, ¿no? Pues tuvimos por un lado la Junta General de MSBAI, donde es evidente que el Partido Popular tenía que preguntar por ese acuerdo al que ha llegado la alcaldesa y la empresa pública con la ya exdirectora del Escobes, ¿no? Donde pues se ha puesto de manifiesto a través de ese acuerdo que ha habido un incumplimiento grave imputable a la empresa, ¿no? Pues que ha hecho que se le despida, se extinga, ¿no? La relación laboral de la exdirectora del Escobes con la empresa pública a través de un despido improcedente y, por tanto, con su correspondiente indemnización, ¿no? Estamos hablando de casi 42.000 euros, que yo creo, y lo dije en el pleno, ¿no? Es el precio que tenemos que pagar toda la ciudadanía para que la alcaldesa evite el juicio, ¿no? Un juicio en el que habían unas demandas, a nosotros nos preocupaban muchísimo. Ella habló de responsabilidad en el pleno, pero nosotros no sabemos si es realmente responsabilidad o miedo a que se sepa la verdad, ¿no? Porque cuando uno es favorable a que se llegue a un acuerdo es porque no tiene toda la certeza de que va a ganar un juicio, ¿no? Y por tanto yo creo que aquí hace falta mucha más información, lo dije en el pleno. Cuando uno acepta indemnizar y despedir de forma improcedente por motivos que se imputan de forma grave a la empresa, queremos saber cuáles son esos motivos, porque además se hace a través del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, donde hay unos requisitos, ¿no? Una serie de motivos que dan pie a ese despido improcedente a través de ese artículo 50, ¿no? Y por tanto, pues queremos saber cuáles han sido esos motivos y cuándo se han dado, ¿no? Porque una trabajadora que no tiene ninguna mancha en su expediente, que no ha tenido expedientes disciplinarios, que no tiene, ninguna sanción por motivo de su trabajo, pues de repente se le despide de forma improcedente, causas imputables a la empresa, y se le indemniza con 42.000 euros, ¿no? Que esa era la letra pequeña que parecía que nadie nos quería contar, pero al final yo creo que la ciudadanía lo tiene que saber. Nosotros, como segundo partido más votado en este municipio, tenemos la obligación y el derecho, primero, de preguntar y el derecho de saber. Y tiene la ciudadanía también el derecho de saber qué pasa, porque al final estamos hablando de 42.000 euros que salen de la empresa pública, que es una empresa que se nutre, por un lado, de los beneficios a través del Escobes y por otro lado del dinero que inyecta el ayuntamiento, y ese dinero sale de los bolsillos de todos los ciudadanos, ¿no? Por tanto, al final estamos hablando de dinero público, de dinero de la empresa pública, que tenemos que conocer por qué se ha llegado a ese acuerdo y por qué hay unos motivos que se imputan de forma grave a la empresa, ¿no? Dicho... ¿El papelito que os dio la alcaldesa en el pleno era el acuerdo? El papel que nos dio la alcaldesa en el pleno es como el acta de homologación, ¿no? Donde se plasma ese acuerdo de las dos partes, ¿no? A lo que llegan las partes. Pues una parte
retira las demandas y la otra parte pues lo que hace es reconocer ese despido improcedente a través del artículo 50 y pues se reconoce esa indemnización de 42.000 euros, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hablamos de cosas importantes, ¿no? Porque, insisto, cuando uno llega a un acuerdo es porque no tiene la garantía de ganar un juicio, ¿no? Y por tanto, frente a esa responsabilidad de la que hablaba la alcaldesa, que había antepuesto la empresa pública y que había antepuesto muchas cosas, yo desde el Partido Popular no sabemos si también había una parte de miedo, ¿no? A la hora de proponer o de poner encima de la mesa ese acuerdo, que al final lo que hace es a ella le evita ese juicio, le evita todo ese procedimiento judicial, pero a los ciudadanos de Lavall nos costará 42.000 euros, ¿no? Por tanto, insisto, derecho a preguntar y sobre todo, obligación de preguntar y sobre todo derecho de conocer la verdad y la información. Y sí. Eso por un lado, ¿vale? Y después tenemos en el pleno ordinario, lo primero se desarrolló durante la Junta General de MSEVAI, de la empresa pública, después tuvimos el pleno ordinario, donde se llevaba la ordenanza de residuos, la nueva ordenanza o la modificación de la ordenanza de residuos. Es una ordenanza que venía ya desde el 2012, 2013, y se habían ido haciendo modificaciones. Ahora tocaba hacer una modificación, nos dijo el concejal de Medio Ambiente. A nosotros nos hubiese gustado participar del proceso de introducción de estos epígrafes o del nuevo articulado. Evidentemente hay una parte que es para adaptarnos a la normativa que ha cambiado a nivel nacional o a nivel autonómico en los últimos 10 años, pero es verdad que nos preocupaban varias cosas de esta ordenanza, porque sobre todo en la parte de los comercios implica más burocracia para los comercios, implica más gasto para los comercios, no se estipula. Yo lo dije, hemos perdido la oportunidad de, ahora que tenemos recientemente aprobada la ordenanza fiscal en materia de residuos, de haber introducido en esta ordenanza también bonificaciones para el usuario, para el vecino de forma general, pero también para los comercios. Estamos hablando de que se va a recaudar este año casi 1,5 millones a través de esa tasa nueva de basuras que se aprobó hace ahora un año por Tania Baños y por su gobierno, ¿no? Y por tanto hemos perdido la oportunidad de incentivar a que la ciudadanía cumpla primero con el reciclaje y segundo, que se le incentive para darle unas bonificaciones. Lo hemos perdido porque en la ordenanza de residuos, en la ordenanza fiscal que regula las tasas, no se contemplan bonificaciones y aquí perdemos la oportunidad, una vez más, de extenderlas a todos los vecinos en general. O sea, tú estás diciéndole al vecino que tiene que reciclar, que lo compartimos, creo que todo el mundo puede mantener ese pensamiento de que evidentemente generamos más residuos, en todas las casas se generan más residuos que hace 10, 20 o 30 años, que hay que, en la medida de lo posible, intentar reciclar lo máximo posible. Creo que ese planteamiento lo tenemos, pero cuando se pone un gravamen, una tasa impositiva, un impuesto nuevo, pues lo que tienes que hacer es incentivar, porque está muy bien pedirle a la ciudadanía que cumpla con sus obligaciones, pero si además le pones una tasa nueva, bien sea a las viviendas, bien sea a los comercios, bien sea a los comerciantes del mercado municipal o del mercado de los viernes, tú como mínimo pues tendrás que ponerle unos incentivos para que en esa tasa, en la medida de lo posible, se pueda reducir a la máxima expresión, ¿no? Por tanto, no solo hemos perdido esa oportunidad, sino que hay más burocracia para los comercios, más gasto para los comercios, tendrán que acreditar documentalmente el porcentaje de lo que están reciclando de cada fracción, que desde nuestro punto de vista nos parece una locura, ¿no? Porque los comercios ya reciclan grandes cantidades de residuos y por tanto lo que hay que hacer es ir aumentando ese porcentaje, pero no pedirles además que todo tipo de comercios ahora acrediten documentalmente qué tipo de residuo han reciclado en cada una de las fracciones, ¿no? Luego se habla también del sistema puerta a puerta, lo que desde nuestro punto de vista estamos totalmente en contra del sistema puerta a puerta porque creemos que nos hace retroceder en el tiempo en lugar de avanzar y por tanto, pues bueno, nosotros no podíamos apoyar esta ordenanza de residuos y de hecho nosotros votamos en contra de esta ordenanza de residuos, primero por esa pérdida de oportunidad
y segundo, porque creemos que ni se ha consensuado con el sector comercial, ni con el sector hostelero, ni sobre todo se plantean la introducción de una serie de bonificaciones o de facilidades a la hora de reciclar. Parece que todo son obligaciones para el ciudadano, pero al final no tiene ningún derecho a la hora de clasificar o a la hora de ir a tirar la basura, ¿no? Yo creo que es importante que el ciudadano, dentro de las normas, las tiene que cumplir, pero dentro de la medida de lo posible, intentar facilitarle o intentar bonificarle para incentivar ese buen hacer, ¿no? Se ha perdido la oportunidad, por eso y por muchas otras más cosas nosotros decidimos no apoyar esta ordenanza. Bueno, Herminio, me ha llegado que los vecinos del barrio de la colonia San Antonio, Texas, pues quieren hablar con vosotros sobre las obras. No solo es que quieren hablar con nosotros, que estuvimos ayer allí, sino que yo creo que la vez de ayer era la 10ª visita que yo hacía al barrio desde que se iniciaron las obras. Las obras se iniciaron formalmente, o sea, ayer me lo decía una vecina, el primer pica pica de la máquina lo tenía anotado el 19 de febrero, que además es el día de mi cumpleaños, por eso me acuerdo perfectamente de lo que me dijo esa vecina. Desde ese día que empezaron las obras, yo junto con varios compañeros del grupo municipal hemos estado allí 10 veces, solo con motivo de las obras, porque nos han llamado para enseñarnos cómo se estaba haciendo primero las canalizaciones, luego cómo se estaban abriendo las calles, luego los problemas que estaba generando, luego los aislantes que estaban poniendo, y así sucesivamente. Y ayer nos llamaron porque después de todas las lluvias aquello parecía poco más que unas zanjas de guerra, ¿no? Y creo que es importante que se ponga a solución. Desde el primer día estamos viendo que falta coordinación en las obras, que falta pues un punto de vista lógico y técnico que rija las obras. Las obras tienen que estar acabadas el 30 de junio del 2026 y aún falta, no, las calles están abiertas completamente, las 3 calles a la vez, pero aún falta que se entren las 96 viviendas para cambiar las ventanas de todas las viviendas. Falta aún que se entre a adecuar las escaleras, falta aún que se aíslen los techos, falta aún que se introduzcan bien la aerotermia o bien el calentador eléctrico, falta aún que se instalen los ascensores, falta aún que se instalen las pasarelas entre edificios, porque van a haber unas pasarelas entre edificios donde estarán los ascensores. Por tanto, falta mucho trabajo. ¿Cómo está eso? Hay algunos bloques que han decidido tener ascensores y entonces lo que van a hacer es de edificio a edificio irán unas pasarelas para aprovechar ese ascensor en 2 edificios y por tanto tendrán que hacer, el ascensor de un edificio servirá para el edificio de enfrente, con lo que en el edificio de enfrente tendrán que hacer pues el sistema de instalación a través de las oberturas pertinentes, ¿no? Todo esto con las veces que nosotros hemos tenido que pedir la información, que el otro día la alcaldesa, creo que era en el pleno de julio, pues casi que se reía porque estábamos pidiendo los proyectos, ¿no? Es que los vecinos, en todas estas veces que hemos ido, nos dicen que les falta información, porque además los vecinos de la calle de Alante, donde ya empiezan las famosas 100 casas, ¿no? Que son las que denominan a la colonia San Antonio, Texas, ¿no? Esas 100 primeras casas que se hicieron, no se les convocaba a las reuniones. Y ahí tenemos problemas de filtración de agua, problemas en los que se está agrietando diferentes paredes de las casas. Yo ayer entré en 2 casas, porque nos llamaron también los vecinos de delante, para ver qué estaba pasando. Y hay una casa donde se ha agrietado completamente todo el plato de la ducha. Luego no está claro dónde se van a poner los árboles, dónde se va a poner el mobiliario, no se sabe bien qué calles van a ser peatonales, hasta dónde va a llegar esa peatonalización o esa semi-peatonalización. Por tanto, hay una serie de cuestiones que a los vecinos les preocupan, con todo el retraso además que llevan estas obras, ¿no? Por tanto, pues bueno, nosotros estuvimos allí, ayer ya te digo, la 10ª vez que subíamos a ver las obras y subiremos las veces que haga falta para ayudar, para dar apoyo, para dar voz, para dar altavoz a esas reivindicaciones que lo que nos piden son mayor coordinación
y mayor punto de vista de sentido común, lógico y técnico, ¿no? Y desde luego lo que estamos viendo, sin duda, es una planificación cero en esas obras. Bueno, el otro día también visitábamos la prensa junto a ti, que nos habías citado allí, los campos de fútbol de La Moleta. Pues sí, os cité allí, bueno, hicimos una comparecencia, ¿no?, ante los medios, porque por primera vez en la historia, al menos en la historia reciente de los últimos 30 años, ¿no?, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, es decir, la máxima institución que regula el fútbol en la Comunidad Valenciana, había emitido una resolución donde se prohibía jugar en los campos de La Moleta partidos oficiales. Yo creo que eso habla perfectamente del compromiso de Tania Baños con las instalaciones municipales, con la gestión del día a día, con su compromiso con el deporte, con su compromiso en el mantenimiento de las instalaciones. Habla perfectamente del ejemplo y de lo que llevamos diciendo durante muchos años, que se ha olvidado de la gestión del día a día. Y estuvimos allí el día anterior, ese mismo jueves, cuando nos llegó esa comunicación, esa resolución, para comprobar lo que estaba pasando. Pero es que no es una cosa que el Partido Popular denuncie ahora que los campos de La Moleta están mal porque ha salido ese comunicado. Es que en el mes de junio estuvimos allí también con Marga Marco, con la concejal del Partido Popular, denunciando esa situación. Hace un año estuvimos allí también denunciando esa situación. Todo porque hace más de 30 meses la alcaldesa prometió, más de 30 meses, prometió en la presentación de la UDE, de los equipos de la UDE de hace 2 años, prometió la renovación de los campos de La Moleta. Y se ha desaprovechado el verano pasado para hacerlo, se ha desaprovechado este verano. Ahora, a raíz de esa denuncia que hacíamos por la resolución de la Federación, decía que es que la mesa técnica se va a reunir en los próximos días, que en las próximas semanas va a salir la licitación, pero eso quiere decir que van a haber 2 meses para que las empresas puedan pujar o que puedan presentarse a la licitación, y luego los meses que dure la obra. Es que estamos hablando que más de la mitad de esta temporada se puede perder en esos campos, con el riesgo que supone y con los problemas de coordinación logística y deportiva que supone. Pero es que esto evidencia esa falta de mantenimiento. Porque los campos de La Moleta no presentan ningún tipo de mantenimiento en los últimos 10 años. Es que Tania Baños lleva gobernando 10 años. Es que esos campos eran de tierra, hasta que llegó el Partido Popular en el año 2007. Esos campos eran de tierra. ¿Eloy jugaba cuando eran de tierra? Pues hasta el año 2007, que ganó las elecciones el Partido Popular, no se planteó el césped en los campos de La Moleta. Y creo recordar que fue en el 2008-2009 cuando ahí llegaron a los 2 campos de fútbol el césped. Igual que llegó en el campo de la Colonia San Antonio o igual que llegó en el Mangriñán, donde tampoco había llegado el césped, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante poner encima de la mesa esa falta de mantenimiento. Es que llevan gobernando 10 años. Es que digan, no, es que el sábado había niños jugando. Claro, habían equipos amistosos, habían partidos amistosos que estaban disputando en los campos de La Moleta. Pero eso, lo que no puede ser, primero, no puede ser que se engañe a la prensa, porque desde mi punto de vista se engañó a la prensa, y en segundo lugar que se engañe a la ciudadanía, porque la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía sabe que eso no eran partidos oficiales. De hecho, padres nos escribieron cuando vieron la foto, cuando vieron la publicación de la concejal de deportes, diciendo que es que esto lo estamos utilizando como rédito político y como rédito personal. Pero, ¿cómo que rédito político, rédito personal? Que la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que no es un comunicado del Partido Popular, que no es un comunicado ni una nota de prensa que hace Herminio Serra o el portavoz del Partido Popular o algún concejal del Partido Popular, que es la máxima institución de del fútbol en la Comunidad Valenciana, quien dice que no se puede jugar. Pero es que hay un informe que acompaña a esa resolución, un informe exhaustivo, fotografiado, donde habla de la peligrosidad de que los niños jueguen allí. Hacemos la rueda de prensa y al día siguiente, o esa misma tarde, se ponen a parchear 2 cuadraditos con césped nuevo, y se ponen a soldar unas barandillas, y se ponen a intentar arreglar
una lavada de cara rápida. Es que la Moleta no necesita una lavada de cara rápida, necesita una reforma integral, necesita que el césped, como prometió la alcaldesa hace 30 meses, tenga las condiciones óptimas para el juego, porque es una instalación que utilizan centenares de niños a lo largo de la semana, entre semana para entrenar y los fines de semana para jugar. Y es triste que haya partidos que se hayan tenido que desplazar de la Vall porque no se cumplen las condiciones y porque hay un informe de la Federación que dice que es peligroso jugar en la Moleta. Desde luego, si aún creen que nosotros estamos intentando sacar rédito político y electoral, no, ponían rédito político y personal. Pero si al final es la Federación la que habla de que los niños corren peligro jugando en esas instalaciones, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Los padres, porque en redes sociales los padres Los también. padres se quejan, evidentemente, si nosotros las quejas que nos llegan son de los padres, los niños son niños pequeños que van a jugar allí y ya está, pero los padres son los que nos trasladan la preocupación. Pero es que después de ese informe, ¿la alcaldesa pretendía que nosotros estuviéramos callados? ¿O la concejal de deporte pretendía que estuviéramos callados? ¿O otros concejales del equipo de gobierno que compartieron la publicación? ¿No es suficientemente grave que por primera vez en la historia la Federación de Fútbol diga que no se cumplen las condiciones para poder competir partidos oficiales, para poder disputar partidos oficiales? Es que yo creo que es evidente la dejadez de la ciudad. Que podríamos hablar de muchas otras cosas, no voy a sacar el tema de moda que son las ratas en la Vall, pero es que es indignante el estado en el que está la Vall en estos momentos. Es que cuando más impuestos y más tasas se pagan, menores servicios y de peor calidad se están recibiendo por parte de la ciudadanía. Así que yo sé que a ellos les molesta, se lo dije el otro día a la alcaldesa, si le molesta que preguntemos y si le molesta que denunciemos, tiene dos problemas. El primero es enfadarse y aguantarse. Y el segundo es que nos tendrá que dar la información o nos tendrá que contestar, porque tendremos que fiscalizar lo que hace el gobierno. Y si lo hace bien, y si es un tema de ciudad, en el que se nos ha informado, se nos ha hecho partícipes, tendrá nuestra mano tendida. Pero si es un tema que han hecho mal, como este o como tantos otros, nuestro papel es ponerlo encima de la mesa. Y sobre todo, denunciarlo. Y denunciarlo con coherencia, y denunciarlo con datos. ¿Y qué mejor dato que la institución que representa, la máxima institución que representa el fútbol en la Comunidad Valenciana, le diga a la alcaldesa que es peligroso jugar en unos campos donde ella se ha olvidado del mantenimiento? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Si gestiones les teues finances a Caixa La Vall, estàs col·laborant amb l'esport. Vemos la previsión del tiempo para mañana. Como pueden ver en nuestro mapa, tendremos un día nublado en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 24 grados y las mínimas serán de 13 grados. Rápidamente vamos a ver la humedad que tendremos mañana, que es de un 69%, con un viento de 7 km por hora y unas rachas de 11 km por hora. Ahora veremos la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Hasta aquí ha llegado toda la información que teníamos preparada para hoy, pero antes de irnos les invitamos a que continúen con nosotros y disfruten de nuestra programación. Ya saben ustedes que si desean ver nuestros reportajes también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de televisión. Ya les emplazamos a mañana a las 8:30, donde les ofreceremos la actualidad del día. Que pasen buena noche. Hasta mañana.